Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl. Vamos a estar en el siguiente bloque hablando sobre las nuevas aristas, ¿no? del alza de las tarifas eléctricas que ha puesto ahí el foco en una situación que, por cierto, es inevitable, que van a aumentar las tarifas por lo menos en un 30, un 40 y va a llegar incluso el próximo año hasta un 60%, pero recordemos que si no se hubiese aprobado la última ley en abril pasado, el alza habría sido de 150%. ¿Cuál es el punto? Es que sectores del oficialismo están empujando por frenar estas alzas, también considerando los efectos electorales que esto puede tener. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el senador del Partido Socialista por la región de O'Higgins, presidente además de la Comisión de Energía, Juan Luis Castro, de este y otros temas. Pero ahora nos queremos concentrar en materia internacional. Ha habido muchas informaciones y noticias. Por de pronto, pronta liberación de Julian Assange, el creador de Wikileaks, fundador de Wikileaks, que luego de estar más de 1900 días encarcelado en el Reino Unido, ha finalmente reconocido su culpabilidad en términos de haber ejecutado acciones de espionaje, y esto le significaría en definitiva la salida, su libertad. Básicamente es eso. Pero también hay temas que tienen que ver con Argentina, con lo que ha pasado con el presidente Javier Milei, que arremete no solo contra sus propios compatriotas del Congreso, sino que ahora contra Rodrigo Valdés, el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, respecto de las medidas que se están tomando con un país que está tan complicado. Y de eso y más queremos pasar a conversar con Samuel Fernández, ex embajador, también académico y analista internacional de la Universidad Central. Samuel, un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Encantado, Mirna, como siempre, muchas gracias por la conexión. Gracias a ti. A ver, partamos por lo de Milei, porque mira, como siempre, con un lenguaje bastante agresivo, porque básicamente ese es parte de su estilo, ha dicho que los degenerados fiscales o los parlamentarios, ¿no es cierto?, que están, y senadores, diputados, que votan normas para subir el gasto público, son responsables de la actual situación. ¿Qué tan cierto es que las medidas impulsadas por algunos de estos parlamentarios están afectando en este momento la economía, pero básicamente el aumento de riesgo país, que es lo que objeta Javier Milei? Hace mucho tiempo que Milei está tratando de imponer un programa muy rupturista que va en contra de lo que Argentina ha hecho en los últimos larguísimos años. Y eso crea una tensión permanente sobre la base de dos puntos. El primero es que está obteniendo con las medidas de shock, y era obvio esperarlo, en la medida en que se puedan implementar, un resultado que puede mostrar en una baja de la inflación y en un control sobre todo del gasto público. Ahora, los que están en contra de eso, porque se acaban una gran cantidad de beneficios que larguísimamente han tenido y que se incrementaron muy poco antes de ser elegido Milei, con las medidas que tomaron en el último momento su propio adversario en la elección, que era el ministro. Bueno, en ese sentido, la lucha está entre dos sectores. El sector que quiere mantener los privilegios y todo lo que ha tenido ese gasto inmenso argentino que ha ido creciendo y que fue enorme, y Milei, que trata de controlarlo con un parlamento muy reducido, porque tiene muy pocos parlamentarios de su coalición, y por otro lado han ido tomando el pulso con la calle, con las personas que salen a manifestar, con una pobreza que se mantiene, con una muy fuerte medida
para el bolsillo de los argentinos y que deja esto en la disyuntiva de los plazos. En la medida en que más retarde el Congreso, teniendo la mayoría que tiene, lo que está programando Milei, más difícil se hace obtener los resultados. Y por otro lado, en la medida en que Milei obtenga esto lo más rápidamente, puede mostrar un éxito. Entonces, esta es una lucha que finalmente es política como corresponde. Ya, pero ahí quería preguntarte porque efectivamente Milei prometió cambios que naturalmente en un sistema democrático están sujetos a lo que pueda pasar en el Congreso, que es lo que tú estás describiendo, pero sobre todo él planteaba cuán importante es la aprobación de esta ley ómnibus que permite en definitiva desregular, en el fondo destruir todo el armado, ¿no? Todo el engranaje de los gobiernos de kirchneristas, hablemoslo así, o de Así es. Fernández, ¿verdad? Entonces, eso no lo ha podido lograr. ¿Qué pasa si lo logra? O sea, ¿cómo ves tú la correlación de fuerzas para que una ley como esa, que es la ley madre de su, comillas, revolución, sea lograda, sea aprobada, quiero decir? ¿Y qué pasa si se aprueba finalmente esa ley? En parte se ha aprobado, pero no se ha aprobado en su totalidad por la razón más lógica, porque hay medidas que son muy fuertes y van más allá de lo que es un simple ajuste económico. Es un ajuste de sistema, es un ajuste político, es un ajuste de cambio muy profundo. Y ese es en lo que está la lucha que está planteada desde los inicios. Ahora, todavía tiene enorme respaldo electoral Claro, y una mayoría que lo alienta a que sigan estos cambios. Pero por otro lado, también tenemos que mirarlo en perspectiva, Mirna. Si acaso le va bien a Milei, es definitivamente el postergar por largos años o terminar con la hegemonía que ha habido del peronismo, sobre todo kirchnerista, de los últimos años. Y entonces es una lucha feroz porque saben que si acaso el peronismo y el kirchnerismo no deja a Milei hacer esto, la situación va a seguir empeorando y la culpa siempre la van a tener ellos. Y en el caso de Milei, si lo logra, los despasa. Entonces es claro. eterno esta contradicción y no hay manera de poder solventarlo con un trasfondo. El Ya. trasfondo es cómo lo hace Milei de la manera rupturista que ya sabemos que lo hace con esta salida de libreto permanente, insultos, eh, es decir, manifestaciones muy distintas y que lo han tildado algunos que dicen que está loco, otros que está haciéndolo bien, que no cabe otra solución. En fin, es una contradicción muy seria porque hay que entender que Argentina ha sufrido un remesón político dentro de una tragedia económica sin precedentes. Entonces, ¿cuál de las dos posturas es la que va a tener triunfo? Y el triunfo dependen de ambos, porque ambos se contraponen. ¿Y cuál es en esta lucha de fuerzas la que se va a imponer? Es lo que ahora no podemos saber. Perfecto. Vamos a una derivada, pero que dice relación ahora con nosotros, con Chile y las relaciones entre ambos países, porque se van a cumplir 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. ¿Cómo definirías las actuales relaciones y sobre todo con este último elemento, ¿no?, que dice relación con los paneles solares? Ahora vemos a un presidente Boric desplegado en el sur, desplegado hacia la Antártica, Estrecho de Magallanes incluido, etcétera. ¿Cómo ves ahí la situación? A ver, yo creo que hay que tomarlo sobre la base de lo que tenemos desde hace largos años, una serie de normas y tratados que están vigentes. No solo el Tratado de 1881, que definió clarísimamente
el estrecho de Magallanes con sus dos riberas absolutamente son chilenos indiscutiblemente, y en contrapartida, Chile garantiza el libre tránsito y la libre navegación por el estrecho de Magallanes. Y además con la condición de que no está artillado, como se decía en la época, o sea, no puede colocar establecimientos militares, ni puede colocar misiles, cañones y otras cosas. Esto es indiscutible. Sin embargo, la zona ha sido permanentemente llevada a conflicto. Recordemos el conflicto austral por el canal de Beagle y todos estos problemas creados posteriormente con este principio bioceánico. Vale decir que Chile aceptó porque no hay acceso chileno al Atlántico ni hay acceso argentino al Pacífico. Sin embargo, hay una realidad geográfica. La realidad geográfica está en la boca oriental del estrecho de Magallanes. Ahí podría haber habido una prolongación porque esa boca oriental está en el Atlántico, no hay vuelta. Sin embargo, el tratado del 1984 cerró esa boca con una línea que une los dos cabos, pero sin tocar la naturaleza de que el estrecho y la ribera son chilenos. Ahora, la instalación de esa base pegada al límite nuestro, en la parte de la boca sur del estrecho de Magallanes, en territorio argentino, pero que por error, en fin, lo que fuere, se traspasó por unos metros. Dio lugar a que se activara y se volviera a poner la mirada en estos temas que estaban bastante en segundo plano. Y en ese sentido ha habido una reacción, tal vez rápida, porque no quedaba otra, no hay ningún país que acepte ser traspasado en su línea fronteriza, en una línea que no está perfectamente demarcada en ese lugar, porque según decían el error era porque había una cerca y una cerca que está en lugar chileno, pero la cerca no es el límite. En fin, el asunto se ha solucionado, pero ha llamado la atención porque está dentro de lo que hay detrás de todo ello. ¿Cuál es? Una zona que ha estado por parte de Chile un tanto en segundo plano, como yo decía, pero las proyecciones hacia el Atlántico existen y esa es la que está tratando de robustecer a Argentina, que las tenía abandonadas por una acción evidente de volver a colocar el tema de la Malvinas, las islas en el sur, la proyección atlántica y además lo que puede ser la Antártica al final, pero que tiene un sistema propio. La Antártica no se puede tocar y por más que todos los países hablen y digan, eso no se toca porque está por un tratado que todavía está en vigor hasta el 2048 y mantiene un sistema antártico donde, ya sabemos, no es novedad, por los meridianos tenemos una superposición de tres países, de Chile, de Argentina y de Gran Bretaña. Entonces, pero eso es un sistema aparte, de suerte que no afecta, pero sí la navegación de los mares en el sur. ¿Por qué? Porque el estrecho de Magallanes se ha transformado en una alternativa ahora nuevamente válida, desde el momento que hay sequía momentánea, no sabemos, en el canal de Panamá y los grandes buques no han podido traspasar y utilizarlo de manera correcta. Y allí tenemos tres vías marítimas que están en poder de Chile. Este es el punto claro, básico. Magallanes, como ya lo decía el estrecho, canal de Beagle, que quedó para Chile y está en el tratado perfectamente delimitado. Las islas del sur están limitadas en su proyección atlántica, pero el Cabo de Hornos y lo que está en el Mar del Sur, Mar de Drake para algunos y otros nombres, esa también es otra vía oceánica que está, puede ser nuevamente puesta en relieve por el aprovechamiento para los grandes buques
de transporte marítimo. Ya, lo que tú dices entonces, Samuel, que, a ver, para entender bien, ahí hay una oportunidad para Chile, pero que Argentina puede ver con cierto recelo. No, ellos están revitalizando lo que tienen como política de el Atlántico, con la mira puesta en Malvinas, que tratando de iniciar conversaciones para su recuperación, y el control de la parte atlántica de estas vías marítimas. Ahora, ahí es donde la colocación de esta base tan pegada al límite y con otros objetivos que podrían especularse de una presencia mucho mayor, ha hecho que Chile reaccione. Y al reaccionar ha tomado este hecho erróneo de ese traspaso por los paneles solares. ¿Qué llama la atención, Nina? Es una de las zonas que tiene menos sol en el mundo y menos horas de sol y hay paneles solares. O sea, en fin, da lo mismo porque están en su territorio y pueden hacerlo. Pero no ocupando ni traspasando un territorio chileno. Y también Claro, hay un sí, detalle, y esto dime, puede ser aprovechado y ser beneficioso en definitiva, porque ya, si comparamos la situación de Ushuaia, que es una gran ciudad que ha tenido un enorme desarrollo, está en la ribera norte del canal de Beagle, si lo comparamos con Puerto William, que es bastante disminuido y ha estado bastante olvidado, es tal vez el momento para aprovechar de reactivar nuestra presencia en esa zona. es que ahí te quiero preguntar, tú fuiste embajador, estamos conversando con Samuel Fernández, ex embajador y analista internacional de la Universidad Central. Como ex embajador, Samuel, más bien, como una persona que conoce, ¿no es cierto?, muy bien el tema diplomático, ¿cómo has visto la ofensiva del presidente? Porque algunos dicen, no se había visto un presidente tan activo, otros lo comparan y recuerdan al propio presidente Piñera, ¿no es cierto?, en su segundo gobierno, no solo por Cúcuta, sino porque también él tenía ahí un tema internacional muy fuerte, muy potente. Pero ¿cómo has visto en esta ocasión al presidente Boric y ahora esta ida, este viaje? ¿Es importante que marque territorio? Siempre es conveniente hacerlo y todos los presidentes han tratado de hacerlo, pero si también lo ponemos dentro de un contexto en que ha habido críticas al manejo de las relaciones exteriores por distintos sectores, que han tenido altibajos, como sabemos, y además toma de posición gubernamental, porque hay que saber distinguir, Mirna, lo que son las políticas de Estado permanentes, que todo el mundo está de acuerdo, y las políticas gubernamentales que no necesariamente están de acuerdo, ya que ha habido una priorización de políticas gubernamentales. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un ideario político y lo está tratando de llevar a cabo. Entonces, al dársele la oportunidad de volver a reactivar la mirada exterior en estos temas, al haber habido un error y al quedar en claro que ha habido, no sé, poca anticipación o que esto se ha venido a saber porque la prensa lo descubrió, bueno, se retoma esto aprovechando esta circunstancia para volver a reactivar algo más nacionalista y de la presencia de Chile. Entonces, es fácil entender por qué se ha puesto nuevamente el acento, parte de la política exterior, ahora último, del presidente en esta zona. Ya, pero eso le retribuye el presidente. Tú dirías que parte de su aumento en la popularidad, lo último que mostró la encuesta Cadem, 36%. ¿Puede ser que la gente esté percibiendo que es un presidente que está defendiendo soberanía? Se está volviendo a preocupar de esa soberanía que había aparecido un tanto en segundo plano y que había sido superpuesta por otro problema de mucho mayor contingencia, porque los problemas de exteriores son siempre permanentes. Y está tratando entonces de retomar, y en el buen sentido de política de Estado, lo que debe ser la presencia, preservación y conservación de lo que son nuestros territorios.
Bien, pues pasemos a otro tema, Samuel. Quiero preguntarte por lo que se ha señalado, ¿no es cierto?, por parte de Estados Unidos y otros de otras potencias, ¿no es cierto?, respecto de este acuerdo o este pacto entre Corea del Norte, Pyongyang, y Moscú, Rusia, que según lo que ha dicho Washington, lo que ha dicho Tokio y lo que ha dicho Seúl, es decir, Corea del Sur, esto amenaza la estabilidad en Asia y Europa. ¿Cómo hay que leer este viaje de Putin a encontrarse con el líder norcoreano? Es un desafío al orden internacional, porque se tratan de dos países sancionados, de distintos niveles, evidentemente una es la potencia y el otro es uno de los países más aislados y más pobres del mundo, entendámoslo. Pero que hay que saberlo entender en la clave de las fronteras de Corea del Norte. Porque Corea del Norte, siendo sancionado, no teniendo la, llamémosle, expedición para poder recibir de todas partes, porque no, eso está prohibido. Tiene frontera con China y tiene frontera con Rusia. Entonces, estos dos son los que en realidad están proveyendo a Corea del Norte, saltándose las sanciones, que deberían ser mucho más activas. Pero tenemos a un Corea del Norte con un programa nuclear, para empezar, y bien activo y tiene ese poder nuclear. Además, lanza cohetes a cada rato sobre el mar del Japón o amenaza los sectores. Ya sabemos la retórica de Kim Jong-un, que es permanente, y además el resto hay que mirarlo dentro del contexto, porque ciertamente afecta a Japón. Ha hecho que Japón cambie su política de una neutralidad casi permanente a ser mucho más activo en materia de defensa. Y además está el problema de China con Filipinas, que no es menor. Y además está el problema de China con Taiwán. Que de tanto en tanto ya aparecen todas estas manifestaciones diciendo que lo van a recuperar y hay una tensión permanente allí. De manera que eso tiene un plano mucho más amplio que la relación esta, porque podría ser perfectamente algo anecdótico, que un Kim Jong-un se encuentre con Putin, que no es la primera vez, perdón, pero que tiene sobre todo esta relación a la zona y la región en la que está creando un problema mayor, porque allí confluyen la presencia china, el territorio de ellos, está Rusia, con todo lo que sabemos, su agresión a Ucrania que permanece, y la zona en que se ha transformado en un eje muy, a ver, muy de peligro, si se quiere, para la paz mundial. O sea, este desafío, esto de juntarse dos líderes de países sancionados que además desafían el orden internacional que no está funcionando, porque ahí está la guerra todavía dando vueltas, es eh, es algo que hay que tomar en consideración, porque tiene un capítulo esa estrategia que han acordado. El capítulo es el aprovisionamiento de armas a Rusia por parte de Corea del Norte, que es una de las principales industrias. Ahora, ¿de dónde saca esa tecnología Corea del Norte aislada y de distinto nivel? Bueno, de ellos también. O sea, en el fondo está, perdón, demostrando que aquí se están jugando piezas mucho mayores en un lugar extremadamente sensible. Correcto, entonces hay razones entonces para estar preocupados tal como se ha planteado. Quiero aprovechar
Samuel, con tus conocimientos también de materia internacional, porque lo que está pasando en Francia, recordemos que después de las elecciones del Parlamento Europeo, donde la fuerza de Marine Le Pen, ¿no es cierto?, quedó en una importante presencia, la ultraderechista Marine Le Pen en Francia, el presidente Manuel Macron llama a anticipar, o llama a elecciones anticipadas, una jugada que todos al menos coinciden, es que era muy riesgosa, y tan riesgosa es que hoy día efectivamente la ultraderecha puede imponerse. ¿Qué dice Macron? Que si gana la derecha o la extrema izquierda, podría haber una guerra civil. A ver, cuéntame cómo ves lo que está pasando ahí en Francia, ¿no? A ver, ha tenido que enfrentarse Macron a la realidad. La realidad es que no tiene el apoyo que él pensaba. Ha tenido una derrota, salió tercero, su coalición de gobierno lo superó largamente la tendencia de la derecha, lo ha superado Marine Le Pen, que está detrás de ello. Por otro lado, también la izquierda, no la tradicional que tuvo un fuerte retroceso, pero sí la otra izquierda también tiene un aumento en la elección popular. Y en el caso de Macron, para no tener que entrar directamente a una cohabitación, vale decir, un gobierno en que él solamente es el jefe del Estado, con todos los poderes que tiene, pero a su vez el primer ministro sería de una coalición contraria. Para tratar de evitarlo, coloca a Francia en la disyuntiva. O usted quiere esto y vamos a convivir y vamos a cohabitar, pero usted decide, electorado. Entonces los confronta. ¿Qué quiere? ¿La extrema derecha o quiere la izquierda? Y yo represento ese centro que en realidad es el que ha sido derrotado. Recapacite, señor elector, y vea cuál es la disyuntiva, pero demuéstremelo actualmente, no en una votación indirecta como fueron los resultados de un Parlamento Europeo que para en general, para todo el mundo, no tiene la trascendencia del gobierno interno, porque es algo comunitario, es algo de la Unión Europea. Entonces, eso es la disyuntiva. Está jugando con los plazos cortos, porque el 30 ahora tenemos la elección y el 7 la segunda vuelta. Entonces los pone al electorado francés en la disyuntiva. O ustedes quieren estos dos extremos o yo. Entonces, es un juego, claro, como tú decías muy bien, bastante riesgoso. A algunos le ha resultado, si lo miramos por el lado español, sí le resultó. O sea, está buscando también esta contradicción en el caso de Macron, pero no sabemos cuál va a ser lo que va a decidir. Pero si las tendencias se mantienen, va a tener que cohabitar. ¿Y Pero qué en significa? ese sentido, la cohabitación con un adversario tampoco es Ujú. una cosa loca ya, pero va a ser el reflejo de la realidad interna actual que está viviendo Francia. Claro, pero para tenerlo súper claro, ¿cómo te imaginas tú una cohabitación entre dos fuerzas que se oponen muy antagónicamente? Entendemos que por supuesto que es un gobierno parlamentario, o sea, un régimen parlamentario, pero aún así, ¿cómo lo ves? Es que lo que no haga uno va a echarle la culpa al otro y viceversa. Entonces, aquí es una fuerza que está en la cúpula del gobierno, donde las dos partes buscan mantener su prestigio y su relevancia, porque ninguna de las dos se puede imponer totalmente a la otra. Y los aciertos se los lleva una y la culpa de lo que no es acertado se atribuye al otro. Hay una estabilidad dentro de la inestabilidad que por supuesto tiene esta situación, pero se mantiene porque hay políticas que son de la Unión Europea que van a continuar, hay políticas que la Unión Europea dictamina y que no necesariamente son atendidas por los países, porque la Unión decide y los países deben obedecer,
y son normas que se aplican de forma directa, que son los grandes temas que están en juego. Y además Macron tiene una virtud, sabe jugar con las circunstancias, lo ha demostrado. No puede estar, no puede producirse un presidente de una tendencia que ya no es la tendencia que gobierna, porque simplemente se anulan entre sí. Y su habilidad política está justamente en decir, bueno, me quedará esto, yo no he podido hacer todo lo que he querido, pero tengo que atenerme a las circunstancias, la democracia es así, ha cambiado esto y hay una tendencia nueva, bueno, me subo a este carro no por gana, pero lo tengo que aceptar. Samuel Fernández, se nos va acabando el tiempo, hay dos temas más, vamos a ver si alcanzamos, pero quiero partir con lo que ha pasado con Julian Assange, el fundador de Wikileaks, después de años enfrentando distintas situaciones judiciales, después de haber estado, creo que son 5 años más o menos los que estuvo preso Más en una... Sí, no, 7. pero claro, pero en la cárcel de Sí, sí, en sí. Reino Unido, claro, porque antes había estado en la sede diplomática de Ecuador en Londres. Recordemos, ahí estuvo también, oye, pero qué episodio, qué ¡Qué tremendo. lío! Cómo te explicas que finalmente Estados Mira, Unidos haya cedido? por una razón, porque había que dar un término a esto y bajarle el perfil. Y la razón es bastante seria. La razón es que Wikileaks, con todo lo que significó tener este hacker computacional que atravesó todos los sistemas de seguridad, no fue tan trascendente en definitiva. Fue tal la maraña de comunicaciones que quedaron en evidencia que al final no sirvió, porque no hay ninguna que uno pueda decir, aquí estoy descubriendo algo trascendente de seguridad nacional. Fue más bien algo mediático, por el hecho de haberlo intentado y de haberlo logrado en parte, pero no por el resultado. Ahora, el tipo preso llama la atención, libre da lo mismo. Por lo tanto, este arreglo debe haber tenido y debe tener varias páginas que no hemos leído de ese arreglo, porque está en las Islas Marianas, este es un Estado libre asociado, tiene una legislación distinta, hay parte que confiesa la culpabilidad, que es lo importante, y va a estar un tiempo todavía en la cárcel hasta la libertad absoluta, pero debe haber otros componentes y otras. Ahora, ¿qué ha obtenido Estados Unidos con esto, el Departamento de Justicia? ¿Qué ha obtenido de la liberación? ¿A cambio de nada? No, seguramente ha sido a cambio de muchas cosas. Se anula esta permanente tensión sobre un Assange que ha resultado bastante menos importante de lo que parecía. Bien, oye, lo último, Samuel, es que me escribe un auditor muy preocupado y claro, yo cometí un error ahí porque yo dije que el sistema parlamentario, perdón, el sistema político en Francia es parlamentario. No, ¿es No, presidencial o es es presidencial, Es presidencial, correcto. totalmente presidencial. Lo que pasa es que el poder del Parlamento es enorme. Y Ya, es aquí que es eso te iba a donde decir. no le pasan las leyes si acaso el Parlamento no se las aprueba, y ha sido la gran Entiendo. piedra de toque que ha tenido Macron en este momento, ¿no? Pero el sistema presidencialista, Por nada supuesto, más. ya, pues lo dejo súper claro para que no haya ninguna duda al respecto y le agradezco también al auditor que me escribe para precisar ese punto, porque uno a veces se confunde en esto de que llama elecciones, en fin, ¿no? Como ocurre normalmente con los sistemas parlamentarios. Pero eso, te agradezco muchísimo, Samuel Fernández, ex embajador, analista internacional de la Universidad Central, por haber estado con nosotros esta mañana. Y gracias, Mina, una vez más, encantado, y ha sido estupendo, y gracias por la conexión. Gracias a ti, que tengas un buen día. Lo mismo, gracias. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad
de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Los quiero invitar a que se unan a nuestros newsletters. Tenemos el mostrador semanal dirigido por el economista y periodista Iván Weissman. Todo lo que tienes que saber de economía, finanzas y negocios los domingos, además de los días jueves. Y por supuesto también el newsletter de Juan Diego Montalva, que es el mostrador por nuestra newsletter más política, quiero decir, del mostrador, todo lo que tienes que saber en materia política. Y por último, el de Universo Paralelo, el nuevo newsletter del mostrador, donde el físico Andrés Kondorov te llevará un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia. Muy fácil, entras al mostrador.cl y te suscribes en la sección Newsletters. Ya pues, vamos a ir un corte y al regreso vamos a estar conversando con el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Energía, Juan Luis Castro. Tema obligado, ¿qué va a pasar con las tarifas? Evidentemente las tarifas de la luz van a subir, pero ¿se pueden ampliar los subsidios? ¿Qué pasa con aquellos sectores que están presionando para frenar estas alzas? De eso y más al regreso. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.